el NEA por lo general siempre tuvo niveles de crecimiento superiores al total país, un poco explicado por cuestiones de costo logístico, un poco explicado por asimetrías en regionales y demás, ¿no? Ahora, este año particularmente, desde enero, estábamos viendo un fenómeno contrario, es decir, estábamos viendo que el NEA mostraba subas inferiores al total nacional, que se revirtió ahora en julio, cuando, como bien lo marcaban recién, fue de 4,6 en el NEA y de 4 a nivel nacional, volviendo un poco a un comportamiento histórico. Ahora, particularmente en julio, lo que ocurrió fue que en el resto del país las subas vinculadas a vivienda y a servicios básicos estuvo relativamente contenida porque no hubo grandes aumentos, por ejemplo, en tarifas de servicios públicos, energéticos, agua, gas, etcétera, como sí lo hubo en otros meses, pero aquí en el NEA hemos sufrido muy fuerte esa categoría en particular, ¿no? Creció 19% en el NEA, esa división, esa categoría, contra cerca del 6% a nivel nacional. Esa es la principal explicación de por qué el NEA terminó con un número mayor, obviamente que impacta, como le decía, tarifa de energía eléctrica, tarifa de agua, el precio de la garrafa del gas, impacta los cuestiones vinculados a los gastos de mantenimiento de la vivienda, por ejemplo. Y después también el otro factor que ayudó a que el NEA muestre una aceleración un poco más importante tiene que ver con la categoría vinculados a la educación, que comprende desde y principalmente los precios de las tarifas de establecimientos privados o semiprivados, que están creciendo a un ritmo muy importante en todos los niveles educativos, y también lo que tiene que ver con una desagregación de útiles escolares y textos escolares. Aquí tuvo una suba muy importante en el mes de julio, pero que está mucho más atada a la cuestión vinculada a los establecimientos privados. Esas dos categorías fueron las que explicaron mayormente por qué el NEA tuvo un nivel de crecimiento mayor, mientras que en el resto de las divisiones que conforman el índice de precios, el comportamiento fue medianamente en línea con el total nacional, en algún caso un poquito más, en otro caso un poquito menos. Por ejemplo, alimentos, en el NEA creció menos que a nivel nacional, siendo la división más importante por peso específico dentro del índice, pero bueno, el hecho de haber crecido un poco menos aquí en la región no compensó, Claro. o compensó muy en parte las subas muy fuertes, sobre todo, repito, no insisto, en los precios vinculados a servicios públicos y a vivienda. Inevitable de preguntar, Alejandro, porque creo que lo hemos escuchado, sobre todo los últimos días, ¿no? Eh, Hasta aquí llegamos, se va a costar seguir bajando los niveles de inflación por distintas razones. Ayer escuchaba a gente de empresas pensar recién en el 2025 como de crecimiento. ¿Hay alguna explicación para esto? Bueno, en primer lugar, sí es difícil continuar bajando este nivel. Es mucho más fácil reducir la inflación del 25 que marcó en diciembre al 6%, 7%, ¿no? Eso es mucho más fácil que reducirla de 4 a 3, por ejemplo. ¿Por qué? Básicamente porque vos tenés como gobierno a mano diferentes instrumentos de política económica que te permiten justamente generar una baja muy fuerte de precios a costa de, entre otras cosas, frenar la actividad económica, que es lo que está ocurriendo. Claro, claro. Ahora, si queremos pensar en un nivel de inflación menor, seguramente el año que viene exista la posibilidad de eso, en tanto y en cuanto el gobierno nacional continúe con un proceso de corrección de las principales variables de la macroeconomía nacional, que todavía están muchas algo volátiles y algo incluso débiles, ¿no? Tipo de Claro. cambio, reserva del Banco Central, bueno, y una serie de cuestiones. En lo que tiene que ver con el crecimiento en sí, la proyección de alguna manera más optimista es que para finales de este año, último trimestre, quizás posiblemente, o último bimestre, empiecen a verse signos algo más sólidos de recuperación primero, es decir, intentar recuperar lo que la economía y la actividad fue perdiendo todos estos meses, que es mucho naturalmente, profundizar un sendero de recuperación para el primer trimestre del año que viene y pensar en un crecimiento recién mucho más avanzado al 2025, también un poco de la mano de lo que podría ser un poco la expansión del gasto público en calendario electoral.
no necesariamente expansión del gasto nacional, sino particularmente provincial. Pensemos que el Estado Nacional recortó el gasto público, recortó un montón de partidas presupuestarias que estaban destinadas históricamente a impulsar o promocionar o fomentar diferentes sectores de la economía, hoy no existe, y las provincias, que históricamente también han hecho lo mismo en menor volumen naturalmente, tampoco lo están haciendo por una decisión económica, es decir, porque no tienen la cantidad de recursos que han tenido en otro momento, y por decisión política también de sostener los superávit en sus cuentas públicas, pero el año que viene, como siempre sucede en los años impares eleccionarios en la Argentina, se expande mucho el gasto, no necesariamente vinculado, a veces se relaciona esto con cuestiones clientelares, por ejemplo, no necesariamente con eso me refiero, sino con, por ejemplo, expansión de obra pública, que hoy está frenada. Entonces, eso permitiría que algunos sectores vuelvan a tomar una nueva velocidad y que pensemos en una recuperación un poquito más, como te decía, sólida y estable, para que después, cuando la macroeconomía en general esté medianamente ya corregida, cuando la inflación deje de ser un problema, si es que llegamos a ese punto, entre otras cosas, bueno, podemos pensar en un crecimiento para el año que viene.